Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me confirman si ustedes me pueden escuchar y si me pueden ver bien. Ok, perfecto. Vamos a dar inicio a la clase. Entonces nosotros veníamos hablando de la violencia de género, cómo se ha presentado, digamos, a nivel mundial, ¿no? Digamos que se ha encontrado, pues que obviamente ha habido una influencia también del conflicto económico, por ejemplo, en países como en Colombia, que tienen que ver más que todo cómo se ha generado ya sea pues las denuncias de agresión, la dificultad también para atender, digamos, estos casos de manera jurídica y pues también en la manera también desde la salud mental. Un elemento que tenemos que tener importante es que muchas veces pues se ha normalizado también a través de las culturas, por ejemplo, el tema de la violencia de la pareja, ¿no? Y pues obviamente se han normalizado este tipo de conflictos. Ok, voy a silenciar el audio y recuerden que nosotros vamos a tener un espacio de preguntas más o menos a las 7:20 de la noche, para que pues, todas las preguntas que ustedes tengan me las puedan hacer en ese momento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la violencia de género, de los conflictos, pues tengamos en cuenta, digamos, todo lo que tiene que ver con esas mujeres cuando han vivido situaciones de desplazamiento, que han sido víctimas también de situaciones de violación, conflictos también sociales, ¿no? Que hoy en día cuando nosotros hablamos de la violencia también en temas de la violencia de género, es cualquier situación de desigualdad y por eso es que entra el tema del feminicidio, porque obviamente hay una desigualdad frente al poder, ¿no? Frente a la fuerza que tiene el hombre, digamos, hacia la mujer, o una desigualdad de poder, ya sea poder económico, una desigualdad, digamos, de alguna forma que somete a la otra persona, a situaciones de desigualdad, de abuso y que obviamente llegan relaciones abusivas hasta culminar a un tema ya de homicidio, de feminicidio, ¿no? Y pues obviamente es cuando hablemos ya del asesinato como tal, como se ha intensificado, ¿no? Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres y las niñas, hablamos que esto ha sido reconocido, un tema de salud pública, y es importante que tengamos en cuenta las consecuencias de esa naturaleza, ya sea de la normalidad aguda o crónica, en la cual pues se ha mermado la calidad de las personas que la padecen, ¿no? Todo lo que hablamos de esas situaciones, ya sea ofensivas, esas situaciones también, cuando vemos, hablamos de ya de feminicidio, homicidio, suicidio, muchas veces también tenemos que tener en cuenta los sectores, ya sea socioeconómicos, las edades, los contextos, en las cuales pues las personas se han visto extendidos alrededor del mundo. Cuando hablamos de los hombres, niños o también cuando hablamos de las personas que han sufrido situaciones de, digamos, de violencia, muchas veces la violencia también de las parejas, ¿no? La violencia sexual, todo lo que hablamos de que puede afectar las mujeres, las niñas y la mayoría también de las muertes, y cómo a partir de este tipo de violencias corresponden a mujeres cuando notamos que hay hombres en los cuales, digamos, tienen que ver como esa parte, digamos, principales desde los agresores, ¿no? Se ha encontrado pues que la mayoría, digamos, de los agresores son los hombres, ¿no? Hacia las mujeres y hacia las niñas. Ahora que hay una situación de desigualdad también biológica, y es cuando vemos que, por ejemplo, en el caso de que las mujeres o las niñas son agredidas sexualmente, pueden contraer riesgo, obviamente, de tener un embarazo, ¿no? Y un embarazo sin su consentimiento. Y también, obviamente, adquirir o tener, digamos, a partir de esa agresión, una enfermedad, digamos, de transmisión sexual, ¿no? Como ya hablamos de esas enfermedades de transmisión sexual. Mm. Tengamos en cuenta que esas violencias muchas veces también tienen que ver que es como se ha dado el curso también de la violencia de las mujeres y las niñas y pues también tengamos en cuenta que esto es un tema relevante
cuando hablamos de la violencia contra los hombres, ¿no? Hoy en día ya hablamos también, por ejemplo, que pues obviamente no se ha encontrado como una relevancia de la violencia en la cual sean víctimas los hombres, pero sí se ha encontrado que los niños han sido víctimas de este tipo de agresiones, ¿no? Los niños al igual que las niñas, por el solo hecho de ser menores de edad. Entonces, digamos que la violencia cuando hablamos de las mujeres o hacia las raíces en las cuales tenemos que tener en cuenta todas estas características de desigualdad de género, tenemos que ver que hay un tema de construcción social y todo lo que está, digamos, desde las dimensiones de esa construcción, de esa sexualidad, la reproducción, la división del trabajo. También la red en la cual vemos los símbolos, las culturas, los conceptos normativos, los patrones institucionales, los elementos de identidad, los elementos que hablamos, esa parte de identidad subjetiva, el proceso, la construcción social, la diferencia de los sexos. Y también cuando notamos que esto también se va articulando también en las relaciones de poder y en las relaciones también desiguales. Hay un tema importante y es el término de la violencia basada en género. Cuando hablamos de este término de violencia basada en género, es importante que destaquemos que el tipo de violencia en la cual tiene las raíces de las relaciones de poder, históricamente desigualdades entre las mujeres y los hombres, que perpetúan en ese estado de subordinación, ya sea jurídica, política, social, económica, y en las mujeres en la sociedad, que muchas veces hemos notado que hemos visto a través de la historia cómo se ha presentado ese término de violencia de género, ¿no? Como históricamente hemos notado el tema del machismo, el sexismo, cómo ha perpetuado también, digamos, en la sociedad. Y pues digamos que esto también tiene sus pros y sus contras, porque digamos que los contras también es que hemos visto que los hombres también son víctimas, digamos, de este machismo, ¿no? Hasta el punto en que también se han encontrado que hay casos, digamos, de situaciones en que los hombres han callado, situaciones de violencia, en que han pasado por situaciones de violencia psicológica o incluso por maltrato psicológico o incluso físico, pero pues obviamente han callado por el tema moral, ¿no? Que han callado también los hombres por el tema, digamos, de exponer como esa situación, ya sea un tema jurídico, cómo pues se puede catalogar a un hombre, por ejemplo, por ser débil, por ejemplo, por hablar de la situación que vive en casa, de la relación violenta que también está viviendo. Y pues también hay situaciones desiguales a través de la historia, y es cuando hemos notado, por ejemplo, situaciones en las cuales hemos visto las relaciones en los hombres, ¿no? Esas relaciones de poder, en las cuales muchas veces también no piden ayuda, que callan sus emociones, lo que sienten, lo que están pasando, no tienen con quién hablar o con quién poder comentar sobre esas desigualdades, ¿no? Que se ha encontrado que incluso, pues históricamente muchos de ellos han manifestado tener situaciones, por ejemplo, como por ejemplo de soledad, de no tener como ese apoyo social, terapéutico, o incluso no buscarlo, digamos, por ese temor. Ahora que hablemos de la violencia sexual, cuando hablamos de la violencia sexual contra los hombres, recuerden que los hombres pueden sufrir de violencia de la pareja, las agresiones sexuales, pero cuando hablamos en general, las mujeres son las que sufren de esa violencia sexual, ¿no? Porque no solamente las mujeres viven de la violencia sexual, sino también que han sufrido un maltrato físico grave. Digamos que no es comparable el maltrato físico que puede tener una mujer hacia un hombre que el que puede tener un hombre hacia una mujer, ¿no? Porque obviamente biológicamente, pues los hombres tienen mayor fuerza y mayor control, pues, que pueden ejercer contra su pareja. Cuando nosotros tratamos de esa violencia infligida, es que los hombres, pues, van a infligir esa violencia hacia las mujeres y es lo que hace que se vea relevante en los casos de violencia sexual. Cuando notamos esa violencia, por ejemplo, contra los hombres y contra los niños, muchas veces esas agresiones infligidas contra la mujer, ya sea por parte de los miembros de la familia o también la suegra o el padre. Entonces tengamos en cuenta que cuando hablamos de violencia sexual, pues es la que viven los hombres y los niños, ¿no? Pero hoy en día pues ya notamos que tanto los niños como las niñas viven, digamos, el mismo nivel de agresión desigual, ¿no? Porque el hecho de que sean menores de edad los hacen ser vulnerables.
¿Por qué la violencia contra la mujer es diferente a otros problemas de salud? Esta es una pregunta que muchas veces nos hacemos y es que cuando notamos que la violencia que han sufrido, eh, en las cuales tienen que tener las diferentes necesidades distintas, ya sea los pacientes en particular, muchas veces pueden llegar a tener diferentes necesidades emocionales que también requieren atención. Como muchas veces notamos que hay personas que pueden llegar a sentir temor, a necesitar, por ejemplo, que las tranquilicen, ¿no? Muchas veces ese miedo también es lo que hace diferente a estos problemas de salud, del hecho también de tener ese apoyo y muchas veces no hacer un diagnóstico también es importante porque muchas veces hace, digamos, como esa función, digamos, frente a ese apoyo, ¿no? Cuando hablamos de necesitar y no solamente la atención física, es otro elemento importante que tienen las mujeres, como por ejemplo cuando notamos que pueden llegar a estar preocupadas continuamente con la seguridad, que pueden requerir también las remisiones, el acceso o los recursos también para cubrir las necesidades que el sistema de salud no satisfaga. Necesitamos también buscar esa parte, digamos, en la ayuda, en cómo nos ayuda esto a sentirnos ese control, esa situación que nos ayuda a tomar las propias decisiones, ¿no? Todos estos elementos es importante que los tengamos en cuenta y es que a partir, digamos, de esas relaciones, ya sea de violencia contra la mujer, también es lo que requiere, ¿no? Para tomar esas decisiones. Que cuando nosotros hablamos de la concientización de la violencia de la mujer o contra la mujer, tenemos que tener en cuenta que es un tipo de violencia que es infligida de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Y en particular las que tienen que ver con agresiones sexuales y violencias de pareja. Que cuando hablamos de agresión sexual, aquí nos referimos a ese tema de la violación sexual, de actos sexuales forzados que pueden ser cometidos ya sea por un conocido de la mujer, una pareja, otra miembro de la familia, un amigo, un allegado, una expareja o por alguna persona desconocida, ¿no? A eso nos referimos con agresión sexual. Cuando hablamos de violencia de pareja, nos hablamos de todo tipo de maltrato pasado o presente que ha tenido, digamos, esa pareja o, digamos, esa pareja actual, ¿no? Cuando notamos que ha vivido como estas situaciones de pareja, ¿no? Ya sea un marido, un novio, un amante, ¿no? Que muchas veces las mujeres pueden sufrir de este tipo de violencia infligida por su pareja masculina y pues obviamente la violencia física, el maltrato emocional o psicológico también desde los comportamientos controladores y las agresiones sexuales. Esto nos referimos con violencia de pareja. Y cuando hablamos de violencia física, también notamos que es consciente en cuál, digamos, tenemos en cuenta cómo esto puede causar lesiones, daños corporales de una mujer y cómo esto también, este ejemplo puede también tener en cuenta, digamos, esa parte, digamos, desde los golpes, las bofetadas, las patadas, los puñetazos, los empujones y a veces con un arma. Entonces, muchas veces, pues esa concientización también tiene que ver, digamos, que se ve o se presenta hacia la mujer. Hay otros elementos que tenemos que tener en cuenta y es el maltrato emocional y psicológico, ¿no? Que muchas veces se ha desconocido el impacto de ese maltrato emocional o psicológico. Cuando hablamos del maltrato emocional o psicológico, hablamos que esto puede incluir varios tipos de comportamiento hacia la mujer, como vemos, por ejemplo, el hecho de criticarla reiteradamente, insultarla, burlarse de ella, ridiculizarla, ¿no? Cuando notamos, por ejemplo, que una persona, pues, el decirle que es fea, que es estúpida, ¿no? ¿Cómo la amenazamos, por ejemplo, con el hecho de lastimarla a ella o a sus hijos? Cuando la amenazamos con destruir objetos que son importantes para ella. Cuando la despreciamos, la humillamos, ya sea de manera privada o público. A esto se le llama maltrato emocional y psicológico. Que hoy en día notamos que, por ejemplo, ese hecho de criticarla reiteradamente, insultarla, burlarse de ella, así sea, digamos, de alguna forma que se haga de chanza, pues ya se ve un maltrato emocional y psicológico. También amenazarla, pues hacerle daño, ¿no? Digamos, destruir sus objetos, despreciarla, humillarla. Ya aquí notamos temas de maltrato emocional y psicológico. Hay comportamientos controladores que hay personas que van desarrollando que muchas veces no se dan cuenta y es, por ejemplo, el hecho de no permitir a la mujer que salga de su casa o que se encuentre aislada de su familia, de sus amigos. Como por ejemplo notamos que insistir también a saber dónde se encuentran,
todo momento. Esas parejas, por ejemplo, cuando llaman todo el tiempo a su pareja a ver dónde están, qué están haciendo, ¿no? Videollamadas. Sospechamos también la frecuencia, por ejemplo, de que ella es infiel o que está con otra persona, que ponemos en duda pues lo que está haciendo y que la persona tiene que verse en una situación de dar explicaciones. A esto vemos una situación de comportamientos controladores. También cuando nosotros notamos que la persona pues de alguna forma se empieza a aislar de sus amigos, de sus personas cercanas, de sus familia, porque saben que de pronto a su pareja no les agrada, ¿no? Muchas veces también sospechar de la frecuencia, de la infidelidad. También cuando notamos que una persona, pues impedirle también que acuda a los servicios de salud, ¿no? Sin permiso y privarla también del dinero de los gastos de la casa. Muchas veces es como cuando le decimos a la persona que tiene que digamos, brindar, ¿no? O pagar cierto dinero, ¿no? Para los gastos. Otro tema hablamos es de las agresiones sexuales y es cuando notamos las agresiones sexuales todo lo que consiste, digamos, en ellas, ¿no? Cuando forzamos a las mujeres, por ejemplo, a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, cuando, por ejemplo, hemos notado que hay personas que pueden llegar a tener, digamos, algún tipo de cualquier acto sexual en contra de su voluntad, lastimarla también durante las relaciones sexuales, obligarla a mantener relaciones sexuales sin protección contra el embarazo o contra cualquier infección que puedan tener. Y a esto le llamamos agresiones sexuales, ¿no? Que es el hecho de que la mujer se siente forzada a tener relaciones sexuales, ¿no? En contra de su voluntad. Y en esto, pues, que aquí se cataloga claramente, por ejemplo, las mujeres cuando tienen relaciones sexuales, por ejemplo, en estado de embriaguez, ¿no? Que muchas veces las mujeres no están conscientes de lo que están haciendo, que muchas veces la persona no tiene la voluntad para decir, por ejemplo, que rechazan ese tipo de acciones, que muchas veces la persona no tiene la voluntad también para su autocuidado, ¿no? Su autocuidado en cuanto a su protección contra embarazo o enfermedades, porque obviamente cuando está en estado de embriaguez, pues ya la persona, digamos que pierde como la noción, digamos, de ese autocuidado. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, alguna duda? Entonces, cuando notamos ese tipo de agresiones sexuales, muchas veces las mujeres en los matrimonios o en las relaciones de pareja se sienten obligadas a estar con esa pareja, ¿no? Sin protección y obviamente evitando, digamos, tratando, digamos, de evitar cualquier situación que se pueda contraer un tipo de enfermedad, un tipo de infección. ¿Me escuchan bien? Los demás dicen que tienen el audio muy bajo. ¿Y los otros me escuchan bien? Ok, pues si me escuchan bajo, traten de subirle el volumen. Puede ser la señal de cada uno de ustedes, ¿no? No necesariamente mi señal. Puede ser la señal de ustedes. Ok. Entonces, acá me dicen que si puedo compartir mm, cuáles son los tipos de agresiones. Pues realmente qué perfil psicológico que vamos a determinar, como que existe un perfil como tal de una persona que digamos que tiende a tener, ¿no? Digamos ciertas características, pues no se ha encontrado, pero muchas veces pues también
Depende de las relaciones familiares que haya vivido. Bueno, por acá me dicen que me escuchan bien. Entonces recuerden que cuando nosotros hablamos de todo lo que tiene que tener una mujer, por ejemplo, cuando está viendo una situación de violencia, muchas veces cuando sospechamos que esa mujer ha sufrido violencia y en el momento que va a presentar algunas características, como cuáles, problemas actuales o recurrentes de su salud emocional o psicológica, y cómo nosotros nos vamos a notar que esa persona cuando está viviendo ese tipo de agresiones presenta, por ejemplo, estrés, ansiedad, tristeza, depresión, que obviamente pues eso se debe a lo que está viviendo emocional y psicológicamente. Comportamientos perjudiciales, por ejemplo, todo lo que vemos como ese consumo excesivo, ya sea del alcohol o de sustancias o consumo de drogas, ¿no? Este es un elemento característico también de una persona cuando está viviendo una situación problemática. Otro elemento importante, los comportamientos perjudiciales, por ejemplo, pensamientos, planes de autolesión, en la cual la persona pues también tiene intentos de suicidio. Muchas veces cuando esa persona ya está presentando como esas situaciones de agresión o de violencia, ¿no? Ya sea lesiones físicas recurrentes, muchas veces que no tienen una explicación clara. Esto tenemos que tener en cuenta que pueden ser las señales que una persona está sufriendo de una violencia de algún tipo, ¿no? Otro elemento característico, pues obviamente es cuando notamos, digamos, estas relaciones, ¿no? Por ejemplo, las infecciones recurrentes en las mujeres, infecciones urinarias, infecciones vaginales, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, dolores o trastornos crónicos que no hay una explicación, como un dolor pélvico, un dolor en el sistema reproductivo, trastornos gastrointestinales, infecciones también en las vías urinarias y dolores de cabeza, etcétera. También cuando hablamos de las consultas médicas reiteradas, muchas veces que no presentan un diagnóstico claro. Otro elemento cuando nosotros debemos de hacer preguntas si sospechamos de una situación de violencia de género es, por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos a la persona, ¿le tienes miedo a tu pareja o a tu esposo? ¿Alguna vez tu pareja o tu esposo o otra persona con la que estás conviviendo te ha amenazado, por ejemplo, de ser lastimada o de hacerte algún tipo de daño físico? Y en este caso, ¿cuándo sucedió eso? ¿Tu pareja o su esposo o otra persona te insulta o te intimida? ¿Su pareja o tu esposo trata de controlarla o no le permite tener dinero, por ejemplo, salir de casa? ¿Su pareja o su esposo la ha obligado a mantener relaciones sexuales o a realizar actos sexuales sin que usted quiera? ¿Su pareja o su esposo la ha amenazado con matarla? ¿No? Son preguntas que se pueden hacer de forma indirecta, como nosotros le hacemos saber a la persona, por ejemplo, el tipo de riesgo que estaría presentando, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que muchas veces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, qué tipo de situación o de intimidación está presentando esa persona, ya sea con su pareja, con su familia, con sus amigos, ¿no? O si se siente amenazada de algún tipo. Por acá he visto que me han hecho algunas preguntas y si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la pueden hacer. De prestar atención al escuchar, no juzgar y validar, informarnos sobre las necesidades o las preocupaciones, mejorar la seguridad y el apoyo de las personas, ¿no?
Esta parte es importante porque pues ese protocolo específico de la Organización Mundial de la Salud es cómo nosotros vamos a brindar ese apoyo, ¿no? Cómo nosotros vamos a ayudar a que esa persona pueda escuchar siendo validada, ¿no? No tratando de tener esa empatía, esa relación adecuada, que obviamente nosotros también le ayudamos a resolver los problemas. Es importante que también nosotros en este ánima también, digamos, tenga esa persona una seguridad y un apoyo también, ¿no? Entonces, ¿cómo se presenta este tipo de violación en la cual la persona pues ha vivido este tipo de reacciones? Muchas veces hay movimientos, acciones que tiene la víctima, todo lo que va a generar como esa paranoia, la ansiedad constante. Hay personas que llegan a tener, por ejemplo, ese pensamiento o ese monitoreo de que la persona te está vigilando, te está controlando todos tus movimientos y tus acciones. Hay manipulaciones financieras y es cuando notamos que una persona genera dependencia, ya sea económica, porque de alguna forma depende económicamente pues de su pareja, ¿no? Que es el que aporta todo en la casa. El maltrato, la ley del hielo, como ya habíamos visto, toda aquella muestra de afecto o comunicación que hace que la persona se sienta confusa, ¿no? Como muchas veces la persona pues siente como por ejemplo que la persona pues no le habla, que no tiene como esa comunicación, como muchas veces está como esa relación silenciosa, que no se puede hablar con esa persona. Y pues todo esto, esta ley del hielo, pues también se ve, digamos, ese tipo de maltrato. Digamos que cuando nosotros notamos esas violencias psicológicas, como ya les decía, es todas las críticas de valorizaciones, culpas, cuando la persona siente que la culpan de todo, que le hacen comentarios desagradables, humillantes, dolorosos, que descalifican su trabajo, sus opiniones, su desempeño personal, laboral, que se le prohíbe o le dificulte encontrarse con amigos, que se siente esa persona aislada, que muchas veces la persona también siente que están amenazándola, por ejemplo, con el hecho de hacerse daño, o si lo dejo, por ejemplo, se va a suicidar, ¿no? Y pues muchas veces esto también tiene que ver, por ejemplo, cómo la persona termina como este tipo de relaciones, cómo se siente amenazada, ¿no? Para denunciar ya sea en la policía o cómo informamos esto a través de las documentaciones o todos, digamos, estos elementos, ¿no? Las reacciones también, los comentarios, las actitudes. Cuando hablamos de la manifestación de las violencias psicológicas, es, por ejemplo, cuando la persona también se siente que ha sido insultada, humillada, ridiculizada, que le hacen escenas de celos, que se sienten vigiladas, espiadas, seguidas, ¿no? A esto le llamamos violencia psicológica. Pero como tal, pues no se ha encontrado, digamos, esta relación, cómo esta violencia pues afecta, digamos, ya a nivel de esas agresiones físicas, ¿no? Pero obviamente pues esto ya se ve como una violencia psicológica y que hoy en día se ha tenido en cuenta pues a nivel, digamos, para denuncias. La dificultad es obviamente, digamos, probar este tipo de relaciones. Muchas veces también la persona se siente, por ejemplo, amenazada con el hecho de golpearla, ¿no? De encerrarla, quitarle a los hijos. Estas son las amenazas más frecuentes, echarlas de la casa, ¿no? Revisar sus redes sociales, su correo, controlar su comportamiento, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de ser. Y este es un tipo de violencia psicológica. También cuando notamos que muchas veces las mujeres pueden llegar a sentirse asfixiadas, controladas, incluso aisladas de sus amigos, de sus familias. Y pues esta es una característica también que se presenta cuando hay violencia psicológica, ¿no? Que la persona pues se siente de alguna forma controlada por ese otro. Que muchas veces esa persona se burla a nivel social, de cosas íntimas, de secretos, que hace sentir a esa persona expuesta o que la critican su apariencia física, su forma de vestir, sus amistades, su familia. Y pues obviamente esto ha presionado también el hecho que la persona de alguna forma, pues la persona en algún momento la ha presionado, por ejemplo, para el hecho de dejar de estudiar, dejar de trabajar o dejar de hacer las actividades que anteriormente pues hacía, como esas actividades de ocio, ¿no? Muchas veces todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con que esa persona se siente que se le enoja, ¿no?
las amigas, los amigos, ¿no? O cuando sale. Por aquí veo que me hicieron otra pregunta, pues cuando una mujer ha sido víctima de abuso, de redes sociales, de apoyo, pues debe buscar ese apoyo ya sea por sus derechos, ¿no? Sus derechos, digamos, en el país en el que se encuentran. Hoy en día las leyes también protegen a las mujeres, ¿no? Cuando son cabezas de hogar, cuando están en una situación vulnerable, una situación también en la cual se tiene en cuenta, por ejemplo, sus afecciones, ya sea emocionales, depresión, ansiedad, todo eso se puede ayudar o buscar, pues ya en el momento que la persona lo desee, puede, digamos, tratar de llevar esto, pues siempre y cuando, pues, considere, digamos, hacerlo, ¿no? Por, digamos, el hecho de estar tranquila, de no tener una relación con esa pareja o expareja. Una persona cuando es víctima de violencia y abuso no buscará instituciones para garantizar su bienestar. Dado que se encuentra en una situación psicológica, pues depende, ¿no? Depende del nivel, digamos, de afección que haya en esa relación con esa expareja, ¿no? Y pues también depende de cada país, de cada, digamos, de los derechos, ¿no? Hay países que pues obviamente generan como tipos de garantías más hacia las mujeres para poder denunciar. Entonces, ¿cómo va a dificultar esto la salud de la mujer? Muchas veces se ha observado que se presentan somatizaciones a nivel, digamos, del estómago, sensaciones o señales también del cuerpo, como hablamos de que es el caso de la depresión, de la ansiedad, de la autoestima, ¿no? La imagen, la violencia psicológica y todas las humillaciones o el aislamiento que tienen que ver cómo esto afecta a su salud, ¿no? La depresión, la vigilancia constante, la pérdida de apetito, el abandono también de los estudios, el trabajo, el abuso de sustancias, los pensamientos suicidas, los embarazos no deseados, sentimientos de culpa e ira y conductas también inapropiadas como el hecho del control ya sea de su peso corporal o el abuso de sustancias. Hay mujeres que han tenido también problemas, digamos, de autoestima fuertes, como muchas veces pues esto afecta la autoestima, ¿no? De la mujer. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta son las afectaciones de salud. Y es que se ha encontrado que pues muchas mujeres cuando han sido víctimas de relaciones abusivas, de maltrato, han presentado desesperanza, falta de proyección al futuro, trastorno de estrés postraumático, la reexperimentación, el miedo, las pesadillas, los recuerdos intrusivos, ¿no? Todos estos elementos pues han afectado de alguna forma estos pensamientos, ¿no? Muchas veces la persona también ha presentado comportamientos, por ejemplo, como es la evitación, comportamientos como por ejemplo esto, cómo ha afectado ya esa activación psicológica, ¿no? Esa afectación del sueño, los problemas, de atención, de concentración, de irritabilidad y pues todos estos elementos que también van a generar como ese sobresalto. O los trastornos cognitivos que también tienen que ver cómo se relaciona esa persona. Muchas veces las mujeres también se han encontrado que a partir de este tipo de traumas o de relaciones traumáticas han presentado, digamos, problemas, por ejemplo, como desesperanza, ideación suicida, ¿no?
Muchas veces la persona pues ha identificado que a partir de estos elementos pues ya ha ido experimentando como estos pensamientos, ¿no? De suicidio o estos pensamientos que están asociados pues a esos pensamientos suicidas, ¿no? Trastorno de estrés postraumático, reexperimentación, miedo, pesadillas, ¿no? Y pues obviamente tengamos en cuenta que muchas veces estos pensamientos van a generar como un tipo, digamos, de dificultad, de evitación. Todos estos elementos van a generar, por ejemplo, dificultad, ya sea para que la persona pues pueda, digamos, tener como una atención, una concentración. Hay muchas mujeres que pueden desarrollar trastorno de estrés postraumático, sobresalto, alerta, miedos, ¿no? Recuerdos intrusivos, también distanciamiento emocional o social. Hay mujeres que han manifestado también tener problemas como por ejemplo la autoestima, ¿no? Y todos estos elementos. Otro factor de riesgo, pues, digamos que cuando hablamos de estas situaciones de violencia de género, está el maltrato infantil, el maltrato en el noviazgo, la exposición o la violencia de los padres, los victimarios cuando también suelen tener rasgos de personalidad anómalos, como vemos la baja autoestima, la impulsividad, la baja empatía, la irascibilidad y el consumo de alcohol o de drogas, ¿no? Hay también unos factores de riesgo que es esos celos patológicos, las actitudes también que a veces vemos a favor de la violencia, muchas veces esas experiencias previas a la violencia de pareja, los estereotipos, la baja solución de los problemas y el déficit de la comunicación. Cuando nosotros vemos que las víctimas muchas veces pueden llegar a ser o pueden llegar a ser personas que no tienen una red de apoyo, tanto social como familiar, y que muchas veces ellas presentan consumo de sustancias o baja autoestima o poca asertividad, o algunas presentan carencias también afectivas, ¿no? Y este es un elemento importante, y es porque en algunos momentos se sienten también, digamos, como aisladas socialmente. Y es lo que también permite que estas mujeres pues también sientan como esa vulnerabilidad también para ser también de alguna forma sometidas, ¿no? Por su pareja, porque pues no tienen a quién contarles cómo se sienten, por lo que están pasando, que el consumo de sustancias es una alternativa para lidiar con esos problemas de afrontamiento emocionales o personales que presentan. Dentro de los factores de riesgo, pues también notamos las conductas desde los agresores, ¿no? Todas esas conductas cuando aumentan el riesgo, muchas veces está la conducta desde los celos, de, digamos, ese comportamiento vigilante, esa violencia hacia las parejas, esa negativa o rotunda separación, ese divorcio o rechazo, ¿no? La amenaza, por ejemplo, con un arma de fuego, o por ejemplo, cuando la persona pues también tiene acceso a armas, o en el caso también que la persona sea un integrante de un grupo armado, legal o ilegal, o si tiene un diagnóstico de una enfermedad mental. Esta parte es importante que tengamos en cuenta los antecedentes, ya sea de consumo desde las partes psicoactivas hasta el colo de las drogas, y los antecedentes policiales o judiciales, ¿no? Por ejemplo, cuando notamos que una persona pues tiene este tipo de antecedentes, por ejemplo, judiciales, policiales, muchas veces es por esta razón que tiene estos comportamientos, digamos, de poder hacia el otro. O cuando la persona ha estado, digamos, en situaciones de prisión previamente, ¿no? Muchas veces si la persona pues ya también tiene problemas jurídicos, policiales. Estos elementos tenemos que tener en cuenta también cuando la persona pertenece a grupos en los cuales justifican el uso de violencia. Entonces, estas son una de las conductas de los agresores también que aumentan el riesgo. Muchas veces esa violencia hacia otras parejas, esa parte personal, ¿no? O digamos, la negativa también del hecho de separarse, de divorciarse. El hecho también de trabajar con elementos que tengan que ver, por ejemplo, con armas, ¿no? Con grupos armados, legales o ilegales. Voy a activar el chat por si a este momento tienen alguna pregunta o alguna duda.
¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Las personas víctimas de violencia y de abuso no buscarán las instituciones para garantizar su bienestar. Pues muchas veces no lo hacen porque no sienten las garantías a nivel jurídico, ¿no? O porque de pronto no está como la forma en ese país, por ejemplo, para tener en cuenta su condición, su caso, o no están los recursos para poner una denuncia, para tener como, digamos, ese apoyo legal también. ¿Qué recomendaciones se le puede hacer a una víctima para manejar una situación mientras encuentra un lugar para mantenerse a salvo, aparte de la denuncia? Pues digamos que acá es importante que tengamos en cuenta que solo la persona que está viviendo esa relación de pareja conoce los riesgos que está presentando. Por eso es importante que tengamos en cuenta cuando nosotros aconsejamos o sugerimos a una persona que debe denunciar, tengamos en cuenta los miedos o los riesgos que presenta la persona y también la seguridad que nosotros como institución vamos a brindar, ¿no? Porque pues muchas veces la persona también manifiesta peligro, ¿no? Y miedo porque son situaciones que conoce a su pareja. Pues realmente en Argentina lo que están tratando es de visibilizar, prevenir y sancionar todo lo que tiene que ver con la violencia psicológica y emocional o coercitiva que pues obviamente han ejercido algunas personas con rasgos de personalidad, ¿no? Más que todo cuando vemos que son contextos íntimos, familiares, laborales, en términos narcisistas o psicopáticos, pues no genera como tal una categoría jurídica, sino las conductas como están asociadas para encajar las formas reconocidas de violencia como violencia psicológica, acoso, manipulación y maltrato emocional, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que estos proyectos de ley también tienen el hecho, digamos, de identificar, sancionar, ¿no? Pero pues tengamos en cuenta que a veces para articular esta información tiene un trámite, ¿no? Un trámite, digamos, psicológico, un trámite jurídico, un trámite a nivel de la salud mental, ¿no? Que en cuanto a las conductas también tienen que identificarse, por ejemplo, que haya manipulación para distorsionar la percepción de la víctima, el aislamiento también de las redes de apoyo, la desvalorización sistemática, el control coercitivo, la explotación interpersonal, del uso de la víctima hacia fines personales sin reciprocidad. También la intermitencia afectiva o el refuerzo intermitente, como notamos la alterancia entre el afecto o el maltrato, como esa forma de denominación. Y en cuanto a los derechos que también notamos es que muchas veces las víctimas requieren como ese apoyo psicológico gratuito y especializado, esas medidas también de protección contra casos de riesgo, el reconocimiento de daño emocional, psicoemocional para efectos legales, la orientación jurídica y el acompañamiento terapéutico, que muchas veces el Estado también debe implementar campañas para prevenir y sensibilizar todo lo que hablamos del abuso psicológico crónico, ¿no? Capacitar también a los funcionarios de la violencia, estos elementos de violencia de género, violencia intrafamiliar y todo lo que está articulado en los protocolos de intervención y de atención de las víctimas, ¿no? También las sanciones, por ejemplo, todo depende de la gravedad del daño, cómo notamos la incidencia en ese contexto de pareja, familia, ¿no? Todo lo que hablamos de los órdenes, restricción, alejamiento,
las medidas de rehabilitación o reeducación para ese agresor. Y multas o penas que también tienen que ver con esa forma, digamos, privativas de la libertad, ¿no? Por ejemplo, todas esas que tienen que ver, por ejemplo, como una persona que haga un daño psicológico, pues se debe comprobar, digamos, ese daño, ¿no? Y pues obviamente cuando hablamos de sanciones, ¿cuáles son, digamos, los elementos sancionables? Digamos, cómo determinamos el perjuicio que le hace a una persona, ya sea emocional, psicológica también. Las conductas de control también son comunes, como el jalo del pelo, te escondo las llaves, te quito lo que te compré, si me dejas te mato, yo te doy dinero, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? Claro, esas conductas de control son las que hablamos, que son las conductas de esa violencia psicológica, ¿no? Comportamientos controladores, o que de alguna forma la persona se siente como, digamos, vigilada constantemente por su pareja. El agresor puede dejar su conducta agresiva por algún tipo de ayuda. Pues muchas veces hay agresores que ya buscan el apoyo psicológico, terapéutico, pero pues no podríamos decir que haya, digamos, requiere también que la persona pues sea consciente de la dificultad, digamos, emocional o en sus relaciones que tiene, ¿no? La dificultad. Pero una característica del agresor es que muchas veces no reconoce, eh, digamos, estos comportamientos, ¿no? Con respecto al factor de riesgo, yo tengo la mayoría, sin embargo, la justicia no activó los protocolos correspondientes. Yo recién lo veo pasar nuevamente a unos metros de mi casa, pero mientras no haya golpe, no hay riesgo para la justicia. Ok, pues digamos que hay muchas formas de justificar comportamientos inadecuados, ¿no? De denunciar, de tener pruebas. Pueden ser, digamos, chats, muchos elementos. Muchas veces si la persona pues no ha sido golpeada, pues no tienen como esa valoración médica. Pero también la valoración psicológica y hoy en día también se tiene en cuenta mucho el relato de la víctima. Pero pues realmente acá tendríamos que entender, y es que cuando una persona ha sido víctima, tiene que de alguna forma salir de ese hogar o de esa relación de pareja, aunque sea abusiva, ¿no? Cuando una persona denuncia, es un comportamiento que es irreversible, ¿no? Digamos, por lo menos en Colombia, el hecho de denunciar no tiene vuelta atrás. Tú te puedes arreglar con tu pareja, pero eso no va a cambiar esa denuncia, ¿no? Entonces recuerden que, pues, para denunciar también, pues, se da como ese beneficio de que la otra persona, pues, digamos, es libre de culpa, pues, hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, eso es en Colombia. Y pues tienen que buscar con hechos o con pruebas, pues obviamente que esa persona pues sí ha generado un comportamiento inadecuado, ¿no? Para determinar que estamos en riesgo también es ver cómo ese comportamiento ha sido, digamos, amenazado con el tiempo, ¿no? O si hay amenazas, por qué medio que podamos probar que esa persona pues sí nos ha amenazado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o alguna duda?
Entonces, digamos que el factor de riesgo, pues todas las personas que han sido agresoras muchas veces tienen ese factor de riesgo y ese comportamiento vigilante, cuando notamos que la persona es celosa, que la persona, por ejemplo, si me cela significa que me quiere, que justificamos de alguna forma esos celos, esa violencia hacia parejas, hacia otras parejas, así sea como un chiste, una ironía, ¿no? Un comentario que te haga sentir incómoda, un comentario íntimo. Toda esa parte de la negativa rotunda, por ejemplo, cuando usted le dice a su pareja que quiere terminar la relación, pues que la amenaza con que se va a hacer daño, que le va a hacer daño a usted o a algún familiar, pues este es un factor de riesgo que empezamos a tener en cuenta, ¿no? También qué tanta disponibilidad tiene al acceso a armas o pues si obviamente ha estado con, digamos, antecedentes de grupos criminales, legales o ilegales, de tener acceso a armas, ¿no? También es importante identificar si la persona pues tiene un diagnóstico de una enfermedad mental en la cual pues también veamos como ese factor de riesgo, que haya consumo de drogas o de sustancias también, qué tipo de antecedentes policiales o judiciales ha tenido, por ejemplo, con otras parejas, ¿no? O cualquier antecedente, por ejemplo, como temas, digamos, sociales, ¿no? Antecedentes políticos o jurídicos. También cuando la persona pues ha estado en prisión o también el hecho de incumplir, digamos, de incumplir esas medidas de protección. Cuando hablamos de pertenecer a grupos donde reivindiquemos o justifiquemos el uso de violencia, muchas veces estos grupos también les dan como a estas personas como esa fortaleza, ¿no? Para entrar en estos grupos o para justificar sus comportamientos inadecuados o lo que sea, pero que de alguna forma pues es un factor de riesgo. Cuando una persona sabe que corre riesgo y no quiere pedir ayuda, donde debe, pero se queja y no acude a los medios, pues lo primero es también apoyarse en la parte psicológica, ¿no? Para saber cuándo yo tengo que buscar los medios para conocer o identificar por lo que yo estoy pasando y pues de ahí tomar las acciones concretas y correctas. Cuando también yo aprendo digamos, a organizar mi seguridad, pero muchas veces la persona no lo hace porque de alguna forma no quiere como tomar esa decisión de ruptura con su pareja, ¿no? Bueno, realmente en el estudio que hay personas donde se consideran buenos o normales son quienes tienen un porcentaje de tener feminicidios, pues realmente podríamos mirar que esto es algo muy general para ya hablarlo de manera, digamos, de muy general de una población corta, ¿no? Que tengamos que tener en cuenta otros elementos, la crianza, los elementos, por ejemplo, sociales, cómo ha sido criada la persona, si hay consumo de sustancias, ¿no? Elementos más determinantes para mirar esos factores de riesgo, cómo han sido sus relaciones con sus parejas o a qué se deben estos comportamientos. Dicen que el arma de fuego no es un tipo de arma usado en un porcentaje significativo. Pues depende si la persona tiene la disponibilidad de un arma de fuego, pues ya aquí notamos que tiene, digamos, alguna forma, ¿no? En que ha manipulado armas, que de alguna forma pues la persona tiene como esa, digamos, esa forma disponible, asequible para hacerle daño a otra persona. Otro elemento dentro del factor de riesgo son los elementos, como hablábamos, de esos factores estresantes económicos y laborales. Y pues muchas veces la persona tiene factores a nivel personal, como problemas económicos, laborales, sociales, ¿no? Que de pronto la persona consuma alcohol o drogas, que haya ausencia de legislación, o que aún no se hayan ejecutado esas legislaciones de forma adecuada, o dificultades en la aplicación también de esa legislación existente, que muchas veces pues están las leyes, pero pues no se cumplen porque hay mucha demanda o hay una, digamos, una forma
de cómo se hace útil ese movimiento jurídico, ¿no? La falta de capacitación y formación también de la policía o también de la parte judicial, cómo deben de atender estos casos, ¿no? De manera empática, de manera asertiva, cómo atendemos estos casos para evitar revictimizar, ¿no? Y pues la falta de capacitación y formación también hace obviamente que las personas identifiquen estos casos en el profesional de la salud, porque pues muchas veces la persona pues llega a la terapia o a la intervención y se notan comportamientos, golpes, ya sean lo que observan física o emocionalmente, que pues se nota que la persona pues se puede identificar fácilmente estos casos también si hacemos las preguntas adecuadas y concretas. También la ausencia de redes comunitarias o de apoyo. Esta parte es importante porque muchas veces la persona no tiene esas redes comunitarias o de apoyo, digamos, para tener como ese seguimiento, ¿no? A nivel social, interpersonal, como de alguna forma esa protección social. Bueno, vamos a tomarnos un receso y volvemos a las 8:15. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Entonces tengamos en cuenta cuando hablamos de los factores de riesgo, todos estos elementos que se tienen en cuenta de los cuales las mujeres llegan a ser víctimas, ¿no? Por ejemplo, que no tienen ese apoyo social, el tema económico, laboral, social, que digamos que algunas mujeres son, digamos, por el hecho de tener hijos no pueden trabajar, ¿no? O de pronto no tienen trabajo, o tampoco no tienen como esa, digamos, cultural, también muchas pueden llegar a tener, digamos, como un factor de riesgo es pues la ausencia también de las legislaciones, como hablamos, y también muchas veces la capacitación que se le da a la- a las personas que regulan, digamos, de alguna manera jurídica o de los derechos, digamos, lo que garantiza, ¿no? Digamos, las acciones adecuadas en este tipo de casos. También la falta de capacitación e información para estas personas para identificar estos casos. Otro de los factores de riesgo que notamos y es todos los elementos que llegan a mantener la violencia de género. Uno de ellos son la minimización o la negación, y es cuando nosotros notamos que muchas personas niegan el hecho, digamos, de la violencia, ¿no? De la existencia de ella, que muchas veces esto significa que la víctima sienten, por ejemplo, que la víctima le gusta el maltrato, ¿no? Que de alguna forma negamos por lo que está pasando esta persona, esa mujer maltratada. Y esto pues le impide, digamos, sobrellevar estas situaciones o disminuir también la intensidad de su sufrimiento. También la desensibilización o la evitación es todo lo que implica, por ejemplo, en la persona desconectarse tanto física como emocionalmente y los momentos que muchas veces generan como esa mayor ansiedad, intensidad, ¿no? Muchas veces notamos que implica que la persona pues se quiera desconectar, quiera evitar, ¿no? De todo esto que le está generando como una molestia y pues obviamente esto va a producir también una mayor tolerancia pues a esto. Otros elementos es la normalización y es que muchas veces notamos que algunos casos pues tanto los hombres como las mujeres han presenciado la violencia de la familia, ¿no? O la generación también, digamos, de esta generación tras generación. Hemos notado que se han normalizado estos casos de violencia, todo lo que tiene que ver con estas situaciones, con la parte de las realidades de las vidas familiares, ¿no? Otro elemento es la autoculpabilización y es, por ejemplo, cuando las mujeres maltratadas que han tenido, digamos, ciertas expresiones, por ejemplo, como fue mi culpa, yo no tuve la comida a tiempo, ¿no? Todos estos elementos que muchas veces las mujeres también se sienten culpables, por ejemplo, de las reacciones del otro. O de pronto si yo sabía que a él le molesta esto, pues yo, digamos que de alguna forma lo provoqué, ¿no? Muchas veces también el hecho también que las mujeres se piensan, por ejemplo, que debieron de haberse quedado calladas o porque hablaron, porque dijeron, porque comentaron ciertas situaciones, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que en estos elementos, pues también digamos que las personas van a indicar
qué tan responsables se sienten, ¿no? Digamos, del hecho de ser abusadas, las reacciones también del enojo, ¿no? Y todas estas reacciones muchas veces también la mujer pues se siente de alguna forma responsable de haber provocado como ese malestar en el otro, ¿no? Esas reacciones de enojo. Entonces tengamos en cuenta que pues muchas veces está esa autoculpabilización y aunque no la entendemos, muchas veces también está esa autoculpabilización y es todo lo que tiene que ver con, digamos, el maltrato de las mujeres, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo la persona percibe esa culpa o lo que provoca también esas características de enojo, ¿no? Otro elemento que también tenemos que tener en cuenta es que algunas mujeres pues también muchas veces van a justificar este tipo de comportamientos con elementos, por ejemplo, desde el tipo de reacciones, ¿no? Otro elemento que tenemos que tener en cuenta son los factores de protección y aquí hablamos que a nivel personal muchas mujeres han presentado, digamos, como estos elementos, ya sea el autoesquema positivo, ¿no? Como notamos, por ejemplo, las mujeres cuando se ven empoderadas, ¿no? Este es un elemento, un factor de protección, cuando notamos que algunas mujeres, por ejemplo, tienen la capacidad desde la autonomía o esa capacidad asertiva, ¿no? Esa resistencia, cuando conocen sus derechos, estos son de factores de protección, que a nivel familiar muchas pueden llegar a tener también relaciones de apoyo significativas. Y es, por ejemplo, que tienen como de pronto estas relaciones familiares cercanas, de apoyo, que muchas veces pues también esta es una parte importante, porque pues también propicia el diálogo, la escucha, como el manejo adecuado de los conflictos familiares, ¿no? Que muchas veces también tiene que ver esto con las pautas de crianza como tales, y pues obviamente todo lo que hablamos de esa independencia económica. Todos esos elementos en los cuales pues también tenemos en cuenta esa independencia también económica o familiar. Entonces, teniendo en cuenta pues estas características dentro de los factores de protección, muchas mujeres pues ya hemos notado que se sienten, digamos, de alguna forma, digamos, como factor de protección también cuando tienen como esas crianzas adecuadas, ¿no? Una educación, que conocen sus derechos, que conocen su libertad económica. Otros elementos también a nivel social son las redes de apoyo, por ejemplo, las organizaciones comunitarias, las familias, los amigos, todas esas actitudes que tienen que ver con esa población, con esa legislación o con el cumplimiento también cuando notamos que está estipulado por la ley. A nivel institucional, pues todos esos elementos, por ejemplo, qué tan efectivos son esos servicios de atención, de prevención, ¿no? Todo lo que hablamos de la protección también de las entidades estatales, ¿no? Todos esos elementos en los cuales muchas veces estos programas efectivos desde los servicios, pues puede tener la persona como ese apoyo, digamos, institucional. Entonces vamos a hablar ahora de ese termómetro de relaciones y cuando hablamos de ese termómetro es muchas veces lo que nosotros invisibilizamos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de cuidado, estaría la primera instancia, bromas hirientes, chantajes, medir, engañar, ignorar la ley del hielo, celar, ¿no? Ya aquí empieza a verse un poquito más, digamos, intermedio, cuando la persona la stalkea sus redes sociales, la acecha, la culpabiliza, la descalifica, la ridiculiza, la ofende, la humilla en público, la intimida o la amenaza. Cuando la persona pues también siente, por ejemplo, situaciones como por ejemplo que le controlan, que le prohíben tanto las amigas como la familia, el dinero, lugares, la apariencia, las actividades, celulares, los correos y todo tipo de redes sociales, que aquí notamos que ya estamos notando ya un tema que va aumentando esa violencia y pues obviamente muchas veces las personas llegan a tener comportamientos como destruir sus artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpes, así sea jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear. Y aquí empieza, digamos, a verse ya la parte, digamos, roja. Y es cuando ya notamos ya una característica de alto riesgo
que ya necesita la persona un apoyo y una ayuda profesional, ¿no? Cuando tiene ese hecho que la patean, la encierran, la aíslan, la extorsionan de manera sexual, la amenazan con objetos o con armas, infunden un contenido íntimo sin consentimiento por medios digitales, la amenazan también de muerte, la forzan, digamos, de alguna forma a una relación sexual, abuso sexual, violación. También notamos, por ejemplo, cuando la persona pasa por, digamos, por mutilación, homicidio y ya feminicidio. Entonces, digamos que todos estos elementos hay que tener en cuenta en ese termómetro de violencia y después todo cómo eso va aumentando ese tipo de violencia, ¿no? Que es importante que no nos dejemos, digamos, engañar, que identifiquemos esas reacciones, que identifiquemos todos estos elementos de ayuda profesional y pues todos estos elementos cuando van a generar como una dificultad. ¿Qué debemos de hacer en casos de violencia de género? Pues acá lo importante es que también nosotros denunciemos de violencia intrafamiliar o cuando la violencia está basada en género. Por ejemplo, cuando notamos que una persona ha sido afectada o cualquier persona que conozca una situación puede hacerlo. Muchas veces pueden hacerlo con denuncias anónimas, ¿no? Como por ejemplo hablamos de denunciar de manera escrita, verbal. Y también que la denuncia pues debe también contener ciertas informaciones como los hechos, las fechas, los lugares, los testigos, las evidencias, todos los datos, la información más completa que también ayuda a todos estos temas de investigación, ¿no? Y es importante que identifiquemos todos estos elementos en casos de violencia de género. Otro elemento importante son las creencias y los mitos sobre el amor romántico, que muchas veces tenemos ese pensamiento como que el amor todo lo puede, que es una creencia también que la persona va a cambiar por amor, que el amor es suficiente para superar los obstáculos, las discusiones, los conflictos, y que muchas veces sin importar pues la gravedad, la persona va a cambiar, ¿no? Como esa percepción del amor verdadero, predestinado, las creencias que una persona es la media naranja, ¿no? Cuando creemos también que esa persona pues está predestinada a ser tu pareja, que el amor es importante, que también requiere como esa entrega total y que el amor pues es desde forma desde la posesión o la exclusividad y que los celos son una muestra de amor, ¿no? Si él me cela es porque me quiere. Entonces este tipo de creencias del amor romántico también hacen que, digamos, tengamos estos comportamientos que justificamos todas estas relaciones inadecuadas en la pareja. Muchas veces no nos damos cuenta de los conflictos, las discusiones, los celos, pero también justificamos ese tema de los celos, ¿no? Porque pues hoy en día se ha normalizado, si él me está celando porque le importo, ¿no? Y pues obviamente es mi pareja. Y ese pensamiento también pues tiene que ver con esa entrega, ¿no? Ese pensamiento, digamos, de que le pertenecemos de alguna forma a una pareja. Y pues esto hace que los conflictos, las discusiones pues se agraven más. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta el momento? Ok, ¿por qué una persona o por qué una mujer ha aguantado ciertas situaciones y no sale de esa relación? Porque obviamente es una relación, digamos, que no inicia de un momento a otro ese círculo de violencia, ¿no? Se va acumulando. Y hasta que llega un punto en que la mujer pues se siente incapaz de salir de ahí, se siente desgastada emocionalmente. También genera unos traumas psicológicos, ¿no? Y unos pensamientos también, como por ejemplo el hecho de denunciar, pues sabemos que esto es un delito que puede perjudicar de alguna forma a su pareja o a su expareja. Entonces tengamos en cuenta que este círculo de violencia muchas veces se va a generalizar, muchas veces notamos, por ejemplo, cómo va iniciando, ¿no? Esa forma de violencia contra las mujeres, la dificultad también, digamos,
para identificar o conocer ese tipo de violencias, ¿no? Realmente la violencia no es solamente el maltrato, ¿no? La violencia tiene muchas formas por las cuales se manifiesta y que muchas veces pues empieza, digamos, a iniciar con, digamos, con humillación, con situaciones como ridiculización. Yo tuve una paciente que fue víctima de violencia psicológica y esta violencia es complicada y es compleja a la hora, digamos, de poner una denuncia, por lo menos en Colombia, ¿no? En ese momento estaba más compleja, digamos, ese tipo de denuncias y pues ella, digamos, que presentó un cuadro depresivo por esa violencia, una amenaza que tenían de difundir una información privada de ella en su trabajo, con el objetivo pues que la despidiera. Y ella empezó a presentar, digamos, un cuadro depresivo, ansioso, denunció en la fiscalía de acá de Medellín, denunció el caso, pero digamos que la denuncia, pues digamos que no hubo tanto movimiento. Y pues ella siguió presentando como ese tipo de amenazas de su expareja hasta que llegó el momento en que sí esa amenaza se hizo real, ¿no? Que lo que él amenazaba con difundir lo hizo. Y pues obviamente ya pasó por una situación de ridiculización en su trabajo y pues que obviamente pues ella explicó como lo que estaba pasando, en lo cual pues no lo, digamos, no tuvo, digamos, gran relevancia porque pues el caso también, como les decía, depende mucho pues del abogado que también tengan para impulsar estos procesos, ¿no? Que obviamente esto es un tema legal bastante complejo, que también es bien demorado y también requiere pues muchos recursos. Y aún así, pues digamos que ella trató como de denunciar y todo eso, pero obviamente no pudo encontrar como, digamos, como algo, ¿no? Cuando hablamos de la violencia psicológica, pues también notábamos características de este caso. Por ejemplo, era una mujer que, digamos, anteriormente había tenido unas relaciones de pareja tranquilas, ¿no? Estables, pero con esta relación de pareja, pues vio mucho tema de infidelidad, vio mucho tema, digamos, de miedo, pues a perderlo, ¿no? Porque pues era una pareja que era bastante inestable. Y pues obviamente ella siempre como que tuvo ese temor porque pues él había sido infiel muchas veces en esa relación. También la desvalorizaba, le decía como que era una mujer pues que no era bonita, ¿no? Que no la quería, que no merecía su amor y pues de alguna forma ella se empezó a creer esa información, ¿no? Hasta que llegó un punto que ella empezó a perder mucho su autoestima, porque como yo les decía, pues la persona puede ser muy fuerte inicialmente, pero cuando este comportamiento es repetido, pues es donde vemos que va a afectar emocionalmente a la vida de la persona. Y pues obviamente con el pasar del tiempo, con esa situación, pues ella empezó a presentar ya problemas de autoestima graves, depresión, sentía incapaz incluso con sus amigos, por ejemplo, de decirles lo que quería o lo que no quería comer, porque obviamente pues estaba ese pensamiento, por ejemplo, que si de pronto yo digo que quiero comer o lo que no quiero comer, de pronto ya ellos no quieran estar conmigo, compartir conmigo, ¿no? Entonces ella, digamos que de alguna forma, pues aceptaba todas las demandas que le decían las otras personas. Entonces muchas veces, pues estas relaciones también nos damos que se ven estos factores, digamos, psicológicos, ¿no? También dependen de las relaciones, cómo se construyan, el tiempo que lleva la persona percibiendo estas amenazas, estos comportamientos, ¿no? Que muchas veces pues es lo que hace que sea prolongado, que genere esa dificultad ya a nivel emocional y digamos desde la autoestima también. ¿Cómo se puede intervenir con las creencias cuando son muy fuertes? Pues lo primero serían dando herramientas emocionales, ¿no? Digamos, trabajando el tema de la autoestima, esas relaciones personales.
Y pues ya finalmente, pues como cuando ya abordamos esto, pues es importante que ya nosotros generemos como ese tipo de empoderamiento, ¿no? A nivel personal. El tema de la reestructuración cognitiva también ayuda mucho a trabajar, pues este tema también a nivel personal de violencia, ¿no? De autoestima, de creencias, esos pensamientos también de parejas, ¿no? Muchas veces tenemos ese pensamiento o esa percepción de aguantar como todo tipo de situaciones, ¿no? Por el hecho o por el miedo de perder a esa pareja. ¿Alguna pregunta, alguna duda que de pronto tengan ustedes? Las estadísticas hablan mucho de la violencia contra la mujer. En la vida real, la violencia contra la mujer contra el hombre rompe bastante esas estadísticas. En las familias pareciera que sirve como un escenario para ver que la mujer ha tomado la parte violentadora y pareciera que es una lucha donde en realidad los estilos de crianza han influido mucho. Bueno, realmente acá lo importante, digamos, de las relaciones en las cuales hay violencia de género son las repercusiones que tiene la víctima, ¿no? Por ejemplo, la mujer, pues ya sabemos que tiene repercusiones a nivel genético, por ejemplo, el hecho de quedar en embarazo, de estar en un riesgo, una exposición, ¿no? Exposición de una enfermedad o transmisión sexual, infecciones urinarias, infecciones vaginales, ¿no? Su autoestima también, que realmente pues las consecuencias que puede tener la violencia de la mujer hacia el hombre pues van a ser menores a las que tiene el hombre hacia la mujer, por eso se le llama, digamos, una condición de desigualdad, ¿no? Y por eso cuando hablamos de género, pues es cualquier condición en que la otra persona pues tenga mayor poder, ¿no? Ya sea económico, ya sea físico, ya sea genético, ¿no? Ya sea laboral, por ejemplo, cuando un jefe de alguna forma somete a su, digamos, a su dependiente, ¿no? Un hombre es violento siempre o existen factores que disparen conductas violentas. Pues no podríamos decir que los hombres son violentos siempre, porque hay personas que no son violentas, ¿no? Solo podemos decir que hay comportamientos que se han normalizado a nivel social, como por ejemplo el hecho que hemos notado, por ejemplo, en posiciones de mando en los hombres, donde las mujeres no tienen pocas garantías, donde, por ejemplo, las mujeres tienen el miedo, por ejemplo, a perder un trabajo, por eso se aguantan ciertas situaciones en el trabajo de acoso. Eh, Se ha normalizado, por ejemplo, el hecho cuando la mujer va en la calle, por ejemplo, el hecho, digamos, de ser de alguna forma agredida verbalmente, ¿no? Acosada. Esto se ha ido normalizando. Y pues obviamente no podemos decir que hayan factores que disparen conductas, pero de pronto en ese momento no habían leyes que restringieran esos comportamientos que en este momento ya se están empezando a ver, ¿no? Están empezando a observar, se están empezando a identificar, que obviamente pues van a generar muchos factores como vemos el machismo, cómo van a, digamos, de alguna forma a tratar como de justificar ciertos comportamientos, aunque no son justificables porque pues todos tenemos derechos, ¿no? Y que de alguna forma ya esto se ha empezado a visualizar un poco más y es con el hecho, digamos, de las muertes hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Por sus exparejas, porque se ha encontrado que las muertes, muchas muertes que han tenido las mujeres han sido por sus exparejas o por sus parejas, ¿no?
en situaciones donde se puede, digamos, tener en cuenta que la relación era un comportamiento ya sea de celos, ¿no? Feminicidio. Hoy en día ya vemos que esas tasas se han incrementado a nivel mundial y se ha visualizado y se ha visibilizado también y visualizado, digamos, la exposición que tienen las mujeres, ¿no? Esa dificultad que hay para tener como ese apoyo o esa protección también de manera jurídica y de manera familiar o social. Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde están las familias, no? ¿Dónde están las familias? ¿Cómo era esa relación? ¿Qué ocurrió, no? Y pues se ha encontrado pues que hoy en día ya hay leyes también que protegen a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, la ley del artículo 10, 104A del feminicidio, que habla que cualquier muerte de una mujer en condición de ser mujer o por motivos de identidad de género incurre a prisión de 22 a 41 años, ¿no? Cuando notamos que es feminicidio, todo lo que tenga que ver con esa relación íntima, familiar o de convivencia en la víctima, el hecho de ejercer violencia de género, física, sexual, económica, emocional, previa, que puedan existir antecedentes, amenazas, acoso, persecución, que el asesinato se cometa, por ejemplo, con saña, humillación o sevicia, y que la víctima pues haya estado expuesta tanto públicamente como instrumentalmente sexualizadamente. Entonces, todo tenemos que tener en cuenta es que todas las características en que hayamos notado que una persona pues sienta el hecho, digamos, de tener una relación de pareja con alguien, que esa persona pues vaya a ejercer su violencia hacia ella, los antecedentes, por ejemplo, en el cual notamos que hay amenazas, acoso, persecución y todo tipo de humillación, ¿no? O que la persona se sienta expuesta públicamente. Entonces, digamos que el feminicidio, pues muchas veces también tenemos que mirar todo el tema de la prevención hoy en día, y es por eso que se ha dado tanto impacto a nivel jurídico y a nivel educativo, por ejemplo, de la prevención, cómo identificamos estos elementos, el enfoque de género, la identificación de la violencia machista, muchas veces también el fortalecimiento de las rutas de protección, la atención también, los refugios seguros, la atención psicosocial o especializada, las rutas judiciales y ágiles, ¿no? Que ayuden a trabajar estos enfoques diferenciales. Hoy en día ya hay leyes que sancionan también las perspectivas de género. ¿Cómo tipificamos esto como un delito grave o las medidas también de impunidad y revictimización? En cuanto al homicidio y el feminicidio, tengamos en cuenta que hay varios motivos, ¿no? Uno de ellos es el motivo que pueda tener, por ejemplo, por el hecho de ser mujer, ¿no? O por su género, la relación con la víctima, todo lo que hablamos que la persona se sienta íntima o expuesta a un historial de abuso, reconocimiento legal, todo lo que estamos notando que hoy en día pues está tipificado como un delito. Y la parte, digamos, de la inspección social, y es, por ejemplo, cuando está esto basado en relaciones de desigualdad, misoginia y control, ¿no? Estos elementos importantes porque cuando nosotros hablamos de condiciones o el feminicidio, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo fue esa relación? Muchas veces ya cuando la persona ya ha fallecido, es cuando notamos que de pronto la persona fue expuesta, fue, digamos, en algún momento avisó a su familia, a sus amigos cercanos, los problemas que tenía con su pareja, ¿no? Las amenazas constantes. Hubo un caso muy sonado en Bogotá, en Colombia, de una persona que fue víctima de una situación de feminicidio, ¿no? Eh, en un centro comercial en Bogotá que se llama Santa Fe. Y su expareja pues fue a su centro comercial donde ella trabajaba y ahí la asesinó en el baño, ¿no? Que después de muchas investigaciones notamos que esa persona pues ya había estado, digamos, en una relación violenta, no sabía cómo salir de su pareja, le había manifestado a la familia miedo, ¿no? Por el hecho, digamos, de la ruptura y que obviamente pues ese miedo muchas veces a nivel, digamos, social o familiar no entendemos por qué no se fue antes, ¿no? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué continuó? Y como les decía, no es tan sencillo tomar esa decisión. Hay muchos factores emocionales y psicológicos que son los que van a generar que la persona pues no tome esas decisiones de irse, ¿no? Esas relaciones de pareja.
Entonces, también muchas veces está ese manipulación, por ejemplo, de que si tú te vas, yo voy a estar con otras personas, ¿no? O tú no eres nada comparado con las personas con las que yo puedo estar. Como esos comparativos también que se viven en las relaciones. Y pues también muchas veces las personas sienten en algún momento en sus relaciones de pareja que para que esta pareja se dé o se lleve, nosotros tenemos que estar ahí pese a todo, ¿no? Pese a todos los problemas y soportar todo, ¿no? Y pues obviamente hay muchos elementos que tenemos que tener en cuenta y es que cuando se pierde o se empieza a perder el respeto, cuando se empieza a perder muchos elementos como ya veíamos, manipulación, chantaje, ya sea económico, social, familiar, ese aislamiento, pues la persona está desprotegida y a la merced del otro, ¿no? En la cual pues ya no va a tener muchos recursos para salir de ahí. O si lo hace, pues también va a generar una situación conflictiva, también digamos de manera sola, ¿no? No va a tener como ese apoyo ya sea social, familiar o incluso pues digamos, por ejemplo, en la parte digamos jurídico-médico, tiene que mostrar pruebas, ¿no? Para digamos de alguna forma demostrar que sí ha estado expuesta a situaciones de violencia o de acoso, violencia de género. ¿Tienen alguna pregunta, alguna otra duda que quieran que aclaremos? Todo está claro. Pero no podríamos generalizar que todos los hombres son violentos, ¿no? Otro elemento importante por el cual se presentan muchas situaciones de abuso, acoso, violencia de género, es que hoy en día pues se ha visto que se ha notado que hay un incremento del consumo de sustancias a nivel, digamos, social, ¿no? Que se ha encontrado pues que los hombres por lo general presentan como un tipo de consumo un poco más mayor, más alto, ¿no? Y pues esto es lo que también notamos, por ejemplo, que ha afectado, digamos, a las personas, ¿no? Este tipo de consumo también. Porque se ha encontrado que cuando las personas han sido o han estado expuestas a situaciones de violencia, han presentado, por ejemplo, sus parejas tienen algún tipo de problemas con el consumo, ya sea de alcohol, de drogas, o algo que también genere como cambios en su estado de ánimo, ¿no? Puede ser un efecto disparador el consumo de sustancias, que hace pues que obviamente la persona no está, digamos, de alguna forma en sus cinco sentidos para reaccionar, para pensar adecuadamente, ¿no? Y que de alguna forma pues las relaciones también sociales o familiares, pues no hay como un elemento de comunicación o bases sólidas en la relación, como por ejemplo muchas veces también se ve esas comunicaciones inadecuadas, ¿no? También cuando falta, digamos, algún tipo, digamos, de límites en las relaciones de pareja, cuando nosotros permitimos que una persona nos controle, nos cele, cuando permitimos que tome también ciertas determinaciones sobre nuestros ingresos a nivel económico, social, que nos controle de alguna forma cómo nos vestimos, cómo actuamos, pues esto también nos va a afectar a largo plazo, ¿no? Porque pues ahí notamos que cuando nosotros normalizamos este tipo de comportamientos, también se ve como cierto tipo de sumisión y la dificultad también para nosotros tener ese empoderamiento o tomar decisiones asertivas pensando en nuestra seguridad. Cuando nosotros o podemos notar que, por ejemplo, las mujeres cuando están, por ejemplo, en situaciones como por ejemplo vemos como pueblos o lugares rurales, indígenas, que no tienen, digamos, ahí como esa parte, digamos, de salud médica cercana, una policía, una estación, pues hace también estas personas más vulnerables a vivir este tipo de violencia, ¿no? Y pues también las relaciones sociales muchas veces no tienen como esa educación, por ejemplo, sobre los derechos que tienen, el derecho también a ser respetada, ¿no? Entonces muchas veces pues esto también depende, digamos, de estos comportamientos violentos y pues obviamente todo lo que va desarrollando
esa dificultad en las relaciones de pareja. Si bien inicia con unos celos, ¿cómo continúa esas relaciones de pareja? Ya empiezan con golpes, ¿no? Ya empiezan con cosas más fuertes, más humillantes, más degradantes, que muchas veces pues ya esto se ve a largo plazo, pero se ve, la dificultad es que esto pues al vivirlo la persona lo empieza a vivir, digamos, diariamente. Y esto es lo que obviamente va a generar como esa dificultad. También puede generar en algunas víctimas situaciones, por ejemplo, la disociación o de realización, y muchas veces la víctima también se pregunta como no puedo creer que esto me esté pasando, ¿no? No puedo pensar o no puedo creer que sea real lo que estoy viviendo. Y pues esos pensamientos también hacen que la persona pues no tome acciones, porque de alguna forma quisiera como tratar de entender por qué está viviendo lo que está viviendo, y que muchas veces pues no hay una relación clara, muchas veces es que simplemente hay un problema con su pareja, ¿no? En el cual ya la persona está siendo víctima. De alguna forma esa persona entró en un comportamiento, digamos, inadecuado, y que ya muchas veces pues nosotros no tenemos que tratar de entender, o muchas veces es la dificultad que hay y es como, ¿qué hice? ¿No? O lo voy a perder, o por ejemplo, si yo hago esto significa o las mujeres no se divorcian, uno tiene que aguantarle todo al esposo, ¿no? Y pues hoy en día también hay muchos, digamos, muchos psicólogos que han hablado y han expuesto estos temas, y es que el amor no justifica todo, ¿no? Con el amor no basta, decía Beck, y que obviamente hay que mirar cuando ya una relación se empieza a ver tóxica y cuando ya hay elementos que digamos no se pueden rescatar, ¿no? Que por más que tratamos de entender ciertos comportamientos, pues no vamos a notar, por ejemplo, cambios, ¿no? Que muchas veces entran también las personas o las parejas en un círculo tóxico, y es pedir perdón, arrepentirse profundamente, y pues obviamente se siguen incrementando esos comportamientos violentos, y muchas veces se ven también, digamos, más frecuentes, ¿no? Una vez se empiezan a presentar estos comportamientos, cada vez se ven más frecuentes, con razón o sin razón, y que a veces no hay razones, ninguna razón justifica la violencia, ¿no? Hacia la otra persona, la violencia y el maltrato. Entonces, esto también es un tema, digamos, desde los derechos que tenemos las personas, desde nuestro bienestar. Y pues también esto afecta también la salud de las mujeres a grandes rasgos, no solo la salud mental, sino también la salud física. Hay mujeres que han sufrido incapacidad, por ejemplo, en la vista por golpes, problemas en las costillas, lesiones fuertes, abusos, incluso enfermedades crónicas de transmisión sexual, enfermedades también musculares, dolores, ¿no? Rupturas, problemas también de deformidades. Por ejemplo, que hemos visto que hay mujeres que han sido víctimas también de temas como por ejemplo el ácido, ¿no? Y pues esto también ha generado un tema, digamos, que de alguna forma afecta pues, digamos, su físico, su identidad, ¿no? Su bienestar también. Entonces, digamos que estos comportamientos pues se han ido viendo, y que cada vez vamos notando mayor influencia del maltrato. En la pandemia notamos que se incrementó mucho las características de violencia de la pareja, ¿no? Porque pues al estar con su pareja, digamos, 24 horas del día en el mismo entorno, pues también empezaban a haber problemas o dificultades familiares, interpersonales, ¿no? Que muchas veces de pronto al trabajar o a estar en otros momentos, pues no tenían la forma, digamos, de abordarlo adecuadamente. Y que al estar también en situaciones de encierro, pues la persona no podía tampoco como ir a las fiscalías o denunciar, tenía como esa dificultad. En la pandemia se observó que aumentó mucho el tema de violencia de género, y pues digamos que hemos tratado poco a poco de buscar la forma también de mejorar la atención hacia las víctimas, ¿no? Bueno, quiero agradecerles a todos por su atención y por su participación.
Y nos vemos mañana de 9 a 12 para que lo sepan. Muchas gracias a todos por su atención y por su participación. Una manera de cambiar los patrones de comportamiento es a través de la educación, ¿no? De identificar los límites, de identificar nuestros derechos y pues también nosotros ser independientes de forma económica. Bueno, que pasen una feliz noche y muchas gracias a todos.